y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de eso? Y serás salvo tú y toda tu casa. Vimos que no es una garantía de que la familia en algunos casos puede ser de bendición, toda la familia, pero como también la salvación nos ha tocado a toda nuestra familia. En caso particular, el mío, hermanos, se han muerto familiares que no han conocido a Dios. Tuve por ahí una bendición de una hermana mía que falleció en el Señor. Pero los demás hermanos se fueron en su propia creencia, digamos. Entonces, ¿es garantizado esa frase? ¿Serás salvo tú y toda tu casa? No, ¿cierto? Quisiéramos todo eso, pero si nosotros nos vamos a la profundidad de la doctrina de nuestro Dios y el plan de salvación, de la seguridad de salvación, vemos que, hermano, la salvación es para los que realmente Dios quiere. Amén. Dios es el que escoge. Nosotros no podemos decir a quién Dios tiene que escoger, podemos ayunar 40 días, 40 a la noche por una persona, pero si no está en la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Amén. Así que ya vimos ese texto y lo aclaramos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Amén. Ya. Entonces hay varias cosas de aquí en adelante que vamos a ir, hermanos, repasando ciertas preguntas que nos hacemos conforme a las Escrituras que pareciera que contradicen lo que dice Cristo. Amén. Por ejemplo, ¿alguno ha escuchado que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida? ¿Cierto que lo dice en Apocalipsis? ¿Será tan cierto eso? ¿De que seremos borrados, hermanos, si no obedecemos? Entonces, para los que ya entendemos la doctrina de la gracia y la seguridad de la salvación, vamos a entender que no es así, ¿cierto? Y vamos a ver quiénes son. La otra vez también vimos quiénes eran realmente por decirlo, los tibios en la iglesia. También lo vimos, lo aclaramos, ¿cierto? Y alguna acá puede decir que puede ser borrado el nombre del Señor, va el nombre de los escogidos. No, ¿cierto? ¿Estamos claros todos? Entonces vámonos por la casa. Ya todos saben. Pero yo sé que algunos, ¿cierto? Pero lo vamos a complementar para lo que usted de alguna manera pueda desarrollarlo más en su mente y obviamente lo vamos también a subirlo al WhatsApp para que lo tenga en su colección, por decirlo, de enseñanza, porque algún día le va a tocar a usted enseñar. ¿Ya? Va a sacar estos materiales que son muy enriquecedores para nosotros. Amén. Así que hay tres preguntas. Por ejemplo, vamos a desarrollar esto en el libro de Apocalipsis 22, 18, 19. Entonces dice, la advertencia en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, ¿se aplica a toda la Biblia? ¿O únicamente al libro de Apocalipsis? Pregunta número 2. ¿Dónde nos dice nombre? Y la pregunta número 3. ¿Puede ser borrado tu nombre del libro de la vida? Ya, entonces vamos a comenzar con esto. Por respuesta, en Apocalipsis 22, 18, 19, muchos lo hemos leído ese, ¿cierto? Y casi ya lo sabemos de memoria.
contiene una advertencia para cualquiera que adultere el texto bíblico. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Estos versos se refieren a toda la Biblia o solo al libro de Apocalipsis. Ponga mucha atención, Esta advertencia se da específicamente para aquellos que distorsionan el mensaje del libro de Apocalipsis. Jesús mismo es el autor del Apocalipsis y quien confirió la visión al apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Dice, y como tal, él concluye el libro confirmando el inimitable cumplimiento de esta profecía. Estas son sus palabras y es él quien advierte contra la distorsión de cualquier tipo, ya sea aumentando, quitando, falsificando o alterando o malinterpretando deliberadamente su contenido. La advertencia es explícita y terrible. Las plagas del Apocalipsis caerán sobre cualquiera que sea culpable de contaminar o adulterar las revelaciones de este libro, y aquellos que lo hagan no tendrán parte en la vida eterna celestial. Amén. Nosotros podemos ver que hay Biblias con una traducción distinta, ¿cierto? ¿Pensaremos que le cambiaron todo? No, ¿cierto? El contexto es el mismo. A eso se refiere el que cambia, ¿cierto? La coma, ¿cierto? O una letra, o una tilde, será maldito. No significa que le falle una coma o una palabra, va a morir alguien, no, sino que el contexto del plan de salvación que tenemos para nosotros. Aunque la advertencia en Apocalipsis 22, 18, 19 es específica, menos para el libro de Apocalipsis, el principio contenido en este se aplica también a quien intencionalmente distorsione la palabra de Dios. Moisés, por ejemplo, da advertencias similares como en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, 1 y 2. ¿Alguien que me lo puede leer, por favor? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entendáis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestro Padre os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Amén, ¿cierto? Algo similar a lo de Apocalipsis, ¿cierto? Dice, donde Él ordena a los israelitas escuchar y obedecer los mandamientos del Señor sin añadir y quitar nada de su palabra. También lo vamos al libro de Proverbios, capítulo 30. Si quiere buscarlo ahí en su Biblia, para que lo pueda leer. Capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cierto? Contiene
admonición similar para todo aquel que añada a las palabras de Dios, para que no sea arrepentido y hallado mentiroso, como dice, ¿cierto? Aunque la advertencia en Apocalipsis 22, 18 y 19, que ya anteriormente lo hemos leído, concierne específicamente al libro de Apocalipsis. Su principio debe ser aplicado a toda la palabra de Dios. Debemos, por lo tanto, ser cuidadosos de manejar la Biblia con precaución y reverencia para no distorsionar su mensaje. Estamos viendo que es de una forma también general. ¿Amén? Segundo, ahora, otra pregunta. ¿Dónde dice nombre? Aquí vamos a explicar en breve. La Biblia, en Apocalipsis 22, 19, si volvemos allá, en la Biblia de las Américas, dice, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, santa descritos en el libro. Y como tercera pregunta, tenemos un correo, como dice vamos a leer algo que pasó en esto, una pregunta, un podcast, por decirlo, de Charles Deisel, en Sudáfrica, un oyente, que le dijo al pastor John Piper. ¿Conoce a John Piper usted? ¿Ya? Es el predicador famoso de, por decirlo, de sana doctrina, ¿cierto? Teología reformada. ¿Conoce a Suger Mitchell? Amén. Miguel Núñez. Ya, por ahí, por Watcher, por ahí vaya a ser, tienen buenas enseñanzas. Amén. No se vaya por allá por Dante Gebel, ni por Benigil, por allá eso. Cashluna. Maldonado. Maldonado. ¿Cierto? Gloria a Dios. Así que cambiamos al tiro de predicadores. Predicadores que realmente predican a Jesucristo. Muestran la cruz de Cristo, hermano, y confrontan el pecado como Dios quiere, y tienen buenas enseñanzas, hermano. Ahora, gracias por el podcast. Me encanta escucharlo cada día. Dijo, si estoy en lo correcto, dice, la Biblia hace mención de la frase, el libro de la vida, cerca de unas 14 veces. Y un gran número de estos versículos menciona el ser borrado del libro de la vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿No estar hablando de perder la salvación? ¿Será así? Pastor John, ¿qué diría usted? Entonces decía, cuando se trata de la doctrina de la seguridad eterna, con la perseverancia de los santos, necesitamos hablar con precisión. Y pienso yo que no es preciso decir, como lo hace Charles, que en un gran número de versículos en la Escritura se menciona que uno puede ser borrado del libro de la vida. En ningún lugar, creo yo, dijo Pastor John Piper. Dice que uno puede ser quitado, al menos no en el sentido en el que Dios lo hace. Dice que vamos a ser borrados si fallamos en cumplir ciertas condiciones. Ahora, si eso sucede, o si en la soberanía de Dios eso puede suceder, es otra pregunta. No creo que así sea, y déjame intentar mostrarte por qué. Ahora, vemos en el libro Apocalipsis, es el libro que hace referencia a esto más a menudo, y es el libro que contiene el texto que pareciera ser el más problemático, creo yo. Apocalipsis 3, versículo 5, ¿qué dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Léelo de nuevo, por favor.
Léelo de nuevo, por favor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré de su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, algunos dicen, bueno, ese es un texto a prueba de todo contra la doctrina de la perseverancia y de los santos o la seguridad eterna. Asumen cuando en Apocalipsis 3:5 dice que Dios no borrará del libro de la vida el nombre de una persona, que esto implica que Él quita a algunas personas del libro de la vida, que algunas personas nacen de nuevo, que son justificadas, salvadas, pero al final son condenadas, perdidas y perecen. En otras palabras, pierden su salvación según se entiende en ese versículo, ¿cierto? Pero, ¿es cierta esa suposición? ¿Será cierto? ¿Que Dios puede borrar? Sí. La promesa, no borraré su nombre del libro de la vida, no implica necesariamente que algunos nombres sean borrados. Simplemente habla sobre quién está en el libro y quien vence en fe, nunca borraré su nombre. En otras palabras, ser borrado es un panorama futuro temible, el cual no permitiré que suceda a aquel que persevera. De hecho, hay otros 2 versículos en Apocalipsis que enseñan que tener tu nombre en el libro de la vida significa que definitivamente perseverarás y conquistarás. Así, entonces cumplirás la condición para no ser borrado del libro. Apocalipsis 13:8. Esto es importante destacar. Respiren, por favor. ¿Qué dice? Aquí lo leo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. La Biblia también habla de que a cuyos nombres no han sido inscritos. Eso no significa, hermano, que si alguien recibe a Cristo en este lugar, por decirlo, por los pentecostales, lo primero que dice, hagamos esta oración, y ahora, Señor, inscríbelo en el libro de la vida. No es acá donde Dios te inscribe. ¿Dónde dice las Escrituras? Que algunos no son inscritos ¿cierto? Desde el comienzo, y que algunos fueron inscritos desde antes de la fundación del mundo. ¿O fuiste inscrito o no fuiste inscrito? Es así. Amén. No hay inscrito y Dios lo borró después, no. O que no hay inscrito y después lo escribí. No es así. Allá fuimos inscritos, los hijos de Dios. Pero allá también están los que no están inscritos. Eso téngalo por base. ¿Por qué? Ahora, ese versículo enseña que aquellos cuyos nombres que están escritos en el libro de la vida definitivamente no adorarán a la bestia. O sea, ¿usted va a adorar a la bestia? Porque usted ya lo conoce. Eso es lo que dice. En otras palabras, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo significa que Dios te protegerá de la necedad. Él hará que tú perseveres en la fidelidad a Dios. Estar en el libro significa que no cometerás apostasía. Tú no renunciarás a tu fe. ¿Algún hijo de Dios se irá a perder? No. Ninguno.
ningún cristiano va a ver en el infierno. Porque del día que te escogió desde antes de la fundación del mundo, Dios te va a glorificar hacia los finales, ¿cierto?, de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Amén. Ahora, esto quiere decir que el tener tu nombre escrito en el libro de la vida significa que tú serás guardado de estar asombrado por la bestia. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro se asombrarán con la bestia. Y aquellos cuyos nombres están en el libro, obviamente que no. Ya. Es tan infalible, hermano, como la forma en la que este autor está argumentando en tener tu nombre en el libro, significa que no te asombrarás con la bestia y no la adorarás. ¿Me está entendiendo, cierto? Amén. Así que el punto es que tener el nombre de uno en el libro es efectivo. Impide que nuestra fe naufrague. Juan no dice, si adoras a la bestia, entonces tu nombre será borrado. Dice, si tu nombre está en el libro, entonces no adorarás a la bestia. Ahora, volviendo al Apocalipsis 3:5. ¿Qué dice? Y así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que algunas personas serán borradas por Dios? La victoria que impide que seas borrado es garantizada por estar en el libro. Ese es el punto de Apocalipsis 13:8, y 17:8. Estar en el libro te protege de hacer aquello por lo cual serás borrado del libro. ¿Quiénes son los que adorarán a la bestia? A los que no están inscritos. Ahora, déjame decirlo de nuevo. Estar en el libro, tener tu nombre en el libro, nos protege de hacer aquello por lo cual serías borrado del libro si lo hicieras. Como lo es adorar a la bestia. Y esto no es una mayor contradicción que la que da Pablo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra. ¿Quién la obra? Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Eso lo dice ¿dónde? En Filipenses, capítulo 2, 12-13. Leo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en la ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Entonces, no es un disparate afirmar la condición. Si vences, Dios no borrará tu nombre. Y luego afirmar la garantía. Si tu nombre está en el libro, vencerás. Esa no es una contradicción. Los anotados o los inscritos por Dios realmente deberán vencer. Realmente vencerán. Deben y lo harán. Un lado resalta la responsabilidad, tú debes. Es lo que nos decía el pastor el otro día. Responsabilidad del hombre. El otro lado
resalta la soberanía de Dios. Tú lo harás. Así que el mensaje para nosotros es el siguiente. Nunca, nunca seas arrogante ni trivial sobre tu perseverancia. Dios usa advertencias reales para mantenernos vigilantes y mantenernos perseverantes. Estamos a salvo, pero no somos descuidados. Amén. No los tiremos para atrás de vacaciones porque sabemos que tenemos que ser mejores todavía. Si Dios nos da la garantía, hermano, la facilidad y la libertad, con razón tenemos que estar, hermano, puliendo, por decirlo, esa salvación que Dios nos ha dado. Entonces, como dice Pablo, porque Cristo te ha hecho suyo, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que tú también has sido por Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿estamos claros que no podemos ser borrados del libro de la vida? ¿Cierto? Entonces, Dios nos bendice de alguna manera de que ninguno de nosotros tampoco vamos a cambiar el contexto de la Escritura, porque vamos a ser íntegros frente a la verdad de nuestro Dios. Pero si no somos inscritos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alterar la Escritura para el bien, por decirlo, a comodidad de uno mismo, pero no de lo que realmente. Entonces, que Dios nos dé la firmeza. Ahora, como dice el expositor, quiero decir algo a una crítica. Hablé con dos hermanos criticando cuando decimos que esto también lo viví yo también, amado hermano. Yo sé que a lo mejor usted también. Dice, hablé con dos hermanos criticando cuando decimos que si en alguna ocasión erramos, nos vamos igual con Cristo. Nos vamos igual con Cristo si llegamos a fallar. Ya, una persona me dijo que sí. ¿Quién más? Si hoy día pecamos, ¿nos vamos con Cristo? Amén. Nos estamos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros. Amén. Entonces, claro, Dios tendría que tener una tremenda goma si fuera por los pecados. Hoy día Juanito pecado, ya ahí lo va a borrar del libro de la vida. Ayer se reconcilió, anotémoslo de nuevo. Después voy al rato 5 minutos otra vez, vamos a borrarlo. ¿Dios sería así? Igual que la salvación. Hoy día perdí la salvación. Mañana la recupero. O sea, la recupero, no. Dios te dio una salvación. Y esa te la dio mediante la fe, ¿cierto? Por gracia somos salvos. Y eso no se va nunca más. ¿Ya? Esa promesa jamás, hermano, se va a ir de tu corazón. Y esa es la promesa que tenemos que tener cada día frente muchas veces a los pecados, muchas veces a los errores que podamos cometer, esos bajones que a veces tenemos, hermano. Que Dios está con nosotros. Y lo hemos dicho muchas veces, amado hermano, que tenemos la garantía de entrar al reino de Dios, ¿cierto? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será borrado realmente tu nombre? A pesar que en la iglesia, y esto es fuerte, algunos de ustedes no pueden estar a lo mejor escrito en el libro de la vida. ¿Han escuchado del trigo y de la cizaña?
Pero tenga la confianza de que si usted está creyendo con todo el corazón, amado hermano, tu nombre nunca va a ser borrado. Si tú crees en tu corazón que eres salvo, jamás, hermano, perderá la salvación. Porque es algo seguro en que lo tenemos dentro de nuestro corazón. Amén. Oremos, Padre.